Hoy por hoy, Àngels Barceló. Son las 10:40 de la mañana, las 9:40 en Canarias. Cada 15 días el equipo me propone salir del estudio con la imaginación para charlar con una persona sobre la que apenas tengo pistas. Para este nuevo episodio, de Usted no sabe con quién está hablando, me han enviado a la Plaza de la Prosperidad, que da nombre a uno de los barrios más singulares de Madrid. No muy lejos de aquí está el Auditorio Nacional de Música y en su día también estuvo la Sala Rocola, templo de la movida. La Plaza de la Prospe siempre está animada porque aquí mismo hay una boca de metro, porque hay terrazas de bares y de cafeterías, hay un parque infantil y hay también un mercado municipal. En fin, por aquí es de esas típicas plazas, aunque ustedes no la hayan visto nunca, pero es de esas plazas por las que uno piensa que pasa la vida entera. Y en un banco espera un hombre así como con bolsas de la compra, y entre el pan y la fruta sobresale un pez cadavérico, con ojos saltones, con dientes afilados. Y yo me voy a acercar y le voy a preguntar, bueno, primero le voy a saludar, hola. Hola. Este pescado a mí no me parece muy apetitoso, ¿por qué lo llevas ahí? No, la verdad que no, más bien parece que nos va a comer, pero para ser la portada de un libro de terror está bastante bien, ¿no crees? O sea, este pescado convertido en portada de un libro de terror. Eso ¿Y de es. qué libro se trata? Pues mira, se trata de Cabeza de pescado, del escritor norteamericano Irving S. Cobb. Y es un libro de terror con sus relatos de terror y es una rareza literaria porque en español solo existe esta edición. ¿Y es un libro que tú llevarías a una cita a ciegas, por ejemplo? Pues aunque pueda parecer friki, sí, porque te sorprendería la cantidad de gente que es amante del terror. O sea, cada vez somos más y de hecho es una comunidad muy fuerte, como el que lee novela negra o histórica o romántica. O sea, mucha gente lee esto. Es decir, un libro de terror no lo ponemos en el capítulo, en la estantería de novela negra. Es diferente, No, aunque la eso. novela negra a veces nos dé miedo. Eso, sí. A ver, son primos hermanos, por así decirlo, pero es vamos a llamarlo un subgénero, ¿no? ¿Qué tiene que tener un libro de terror? Un relato de terror. Pues normalmente la presencia de lo sobrenatural o de lo que creemos que es sobrenatural, porque a veces no es necesario que sea precisamente algo paranormal, pero sí la esencia de, oye, aquí hay algo raro que no estamos entendiendo, o bien una situación de mucho miedo, de mucha tensión, de peligro. ¿Y hay mucha gente aficionada a este tipo de literatura? Sí. A ver, teniendo en cuenta que hablamos de un nicho, o sea, que no es algo de masas, pero sí, hay una comunidad muy, muy grande y muy, muy fuerte. Porque ten en cuenta que en el mundo anglosajón el terror se ha trabajado mucho. Hay muchos grandes autores que han escrito terror, entonces mucha gente que quiere seguir esa estela, ¿no? Descubrir lo que hay ahí. No te he preguntado el nombre. Soy Jorge Plana. Jorge Planas. ¿Y Encantado. yo puedo comprar el libro que tú llevas en la mano, o estos libros que tú llevas, yo los podría comprar? Pues el de Cabeza de pescado no, ese precisamente no, porque de ese solo existen 80 ejemplares en el mundo. Es una tirada limitadísima y exclusiva, tan limitada y exclusiva que de hecho se llama edición única, porque solo sale una vez, que se puso a la venta para la gente, para un club muy exclusivo de lectores de terror. El resto sí que se pueden comprar, pero tienes que pertenecer al club de... A ver, yo necesito que me amantes expliques. de la Yo literatura de necesito que me terror. expliques esto mejor. O sea, tú te dedicas a editar libros Sí, de terror. eso es. Vale, Eso tienes es. una editorial de libros de terror. Correcto. Pero hay algunos que solo pueden comprar determinadas personas. De hecho, son la mayoría, porque el concepto que hay detrás de esta editorial, de Críptica Editorial, es precisamente el secreto, por así decirlo. O sea, los libros se venden a través de una lista de correo. Tú te suscribes, dejas Sí. tu correo y yo te voy mandando un correo diario donde te hablo de libros, te voy contando cosas sobre libros. Y estas ediciones se ponen a la venta una vez al mes. Se pone a la venta la edición Sí. durante X tiempo y luego se retiran. ¿Qué tenemos con eso? Una primera edición limitada. ¿Por qué? Porque aquí lo que premiamos es el coleccionismo, Ya. la sensación de tener un objeto único. No son grandes tiradas de miles Ya. de ejemplares, sino es esto durante un tiempo limitado y tú vas a ser poseedor de una edición muy rara. ¿Y tú cómo decides qué libros vas a editar para esta edición limitada? Pues, a ver, principalmente es mi gusto, porque yo también soy amante de la literatura de terror. O sea, yo empiezo con todo esto porque es mi pasión, es lo que me gusta. Y empiezo a ver que faltan cosas en el mercado, en España, de este tipo de libros. Y lo que hago es rebuscar, es un poco de arqueología literaria. Yo me empiezo a meter a ver qué cosas no se han sacado o qué cosas se desconocen, y eso es lo que traigo a la palestra. Porque, por ejemplo, si yo, ahora te preguntaré por cómo comprarlos si no formas parte de este grupo, pero si yo entro en una librería, pues yo que sé, que enfrente tenemos la Casa del Libro, por Sí. poner un ejemplo, ¿hay una sección habitualmente en las grandes librerías de libros de terror? Sí. Sí la suele haber, además, por Stephen King generalmente. Ah, claro. O sea, porque es el gran autor de terror contemporáneo, el bestseller por excelencia, y él pone ese subgénero
vamos a llamarlo, o sea, es subgénero porque está dentro del fantástico, pero Sí. bueno, que no es algo, algo peyorativo. Lo pone en las grandes librerías y luego tenemos autores como Poe o como Lovecraft que son muy conocidos y que ayudan a que esas estanterías cada vez sean más grandes. ¿Y tú, tus elecciones para editar, digamos que son menos comerciales? Es decir, ¿son gente menos conocida, entiendo? Sí, sí, sí. De hecho, porque hay muchos que son completamente desconocidos en España, o sea, que no se han traducido nunca. Entonces, esto es como algo, vamos a llamarlo de vanguardia, ¿no? Algo que te va descubriendo al aficionado a esta literatura. O sea, si a ti te gusta Poe, te gusta Lovecraft y quieres leer más, este es el sitio. Porque vas descubriendo cosas que no vas a encontrar generalmente en las grandes librerías. Pero entonces tengo dos opciones: o formar parte de este club en el que tú una vez al día me escribirás y que una vez al mes podré comprar un libro que solo tendré yo y unos cuantos elegidos Eso más. es. Esa es una opción, pero esos son solo unos títulos. Pero si quiero comprar los otros títulos que tú editas, ¿qué hago? Pues hay una selección de estos títulos que están a la venta en librerías, que están a la venta en nuestra tienda online para todo el mundo. Llegas allí y lo puedes Sí. comprar. Entonces, en Casa del Libro, en FNAC las tienes. ¿Pero tú tienes una librería también o no? Eso es. Yo también tengo una librería, que es el otro punto. Tengo una librería en el barrio de Prosperidad, por eso estamos aquí en la Vale. Plaza de la Prospe, en la calle Canillas, que es donde tenemos el muestrario de estos libros raros y una selección además de otras editoriales que siguen la línea de Y ahí terror sí que fantasía. solo voy a encontrar terror y fantasía. Sí, a ver, hay algunas incursiones en la novela negra, por ejemplo, en la Sí. romántica también, pero generalmente solo fantasía, terror y ciencia ficción. ¿Y por qué has elegido este barrio para poner una librería? Pues porque me gusta mucho. Me gustaba tanto que de hecho me vine a vivir aquí también. Porque tiene esa esencia de barrio de toda la vida, ¿no? Lejos además del turismo, con comercios de todo tipo, pequeñito, acogedor, entonces el sitio ideal. ¿Y no faltan clientes o sea, hay clientes para mantener una editorial y para mantener una librería que se dedique solo a este tipo de literatura? Sí, los hay. O sea, cuesta y ha costado llegar al punto de que esto se pueda mantener y de hecho de montar la librería, pues yo llevo ya 13, 14 años con el negocio y ha costado reunir a la gente, pero están ahí. Es como a las megas, ¿no? A ver las águilas, pero hay que encontrarlos. Entonces es verdad que es una comunidad muy dispersa, pero bueno, gracias a Internet y a las redes sociales hoy en día es más fácil llegar a toda esta gente. Y de toda esta comunidad que pueda entrar en tu librería, ¿quién forma parte del Club Selecto? O sea, ¿cómo se hace eso? Pues eso realmente es quien quiera. O sea, es secreto, pero no es secreto. El secreto es llegar hasta allí, ¿no? Tú lo único que tienes que hacer si quieres entrar, el primer paso es irte a la página de la editorial, la crípticaeditorial.com, y allí lo único que vas a poder hacer es dejar tu email. Dejar tu email y bueno, si quieres ver un listado de los libros que he sacado, también los puedes ver para Sí, hacerte una idea. sí. Tú dejas tu email y a partir de que lo dejas, entras ya en la lista secreta. Yo te empiezo a mandar un email al día hablándote de libros. Y son emails que la gente quiere leer. No son emails que la gente borra, sino es algo que sigue porque yo te cuento Diario. historias. Email diario, eso es. De lunes a domingo. Algún día fallo porque no me da la vida, pero es todos los días. Y luego ya de ahí, esto es como un poco la madriguera del conejo de Alicia. Entras y ya tú lo que quieras profundizar. Porque después, detrás de esto además, hay el club secreto de verdad, una logia de lectores, que es una membresía mensual en el que tú te suscribes, que cuesta un dinero, y yo te mando un paquete de libros que no sabes lo que va a haber dentro. O sea, hay esta otra opción también. Eso es, ese es el siguiente paso. En plan, si tú pruebas esto, te gusta, ves llegar al libro y quieres seguir un poquito más, yo tengo una especie, se llama la logia de hecho, porque Sí, le doy este sí. tono de un poco sectario. Sí. Es que te iba a preguntar, ¿esto no es un poco una secta? Eso, efectivamente, tiene ese toque de secta, pero es parte, vamos a decirlo, del atrezo y de la experiencia. O sea, al final yo lo que pongo el foco es que vivas el libro, vivas todo el proceso, recibas la caja en casa, no sabes lo que hay. Claro, es que yo creo que eso ya te capta, ¿no? Eso es, O sí. sea, es mucho más, Sí. es más seductor esto que no entrar en la librería, en la, que por cierto, ¿cómo se llama tu librería? En la boutique de Zotic. Y este no me lo va a entender el que conozca La estos boutique géneros. de Zotic. ¿Qué es ¿Qué la son? boutique de Zotic? Pues mira, Zotic es un libro muy emblemático de toda esta literatura fantástica y de terror, que escribió Clark Aston Smith, y es un libro que va sobre los últimos días de la Tierra. Es como la Tierra está viniendo Sí. abajo y ha regresado a una especie de época medieval. Y entonces pues él cuenta a través de distintos relatos lo que pasa en ese universo. Entonces es muy emblemático. Y el nombre salió pues, buscando la rima. La boutique La de boutique de Zotic. Zotic. Que de todas formas, no, yo decía que, claro, es mucho más seductor porque entras ya también en el juego del terror, de lo desconocido, del misterio, ¿no? Si formas parte de esta especie de logia y de este grupo. Sí, sí, sí. ¿Y eso te da a ti para vivir? Sí, o sea, yo me dedico full time a esto y además somos un equipo de 6 personas en total, trabajando día y noche. Porque tú, ¿qué eras antes?
A ver, yo estudié... Si has sido algo antes. Sí, bueno, yo he derivado, ¿no?, de una cosa a otra. Primero estudié teleco, que siempre lo cuento como curiosidad, pues la gente se piensa que yo soy de letras. No, yo era de ciencias además de dibujo técnico, pero aquello no me gustó. Hice el primer año y dije, esto es un horror para mí. Me pasé a publicidad, ahí estuve, ahí sí que hice la carrera, pero luego la vida me fue llevando hacia la literatura. Me gustaba mucho escribir, me gustaba mucho leer, entré a hacer prácticas en una gran editorial y de ahí saqué el proyecto de, oye, quiero empezar a hacer algo dedicado con la escritura. Y hice una revista orientada a que los autores contemporáneos tuvieran un lugar donde publicar, donde darse a conocer. Y eso fue creciendo hasta que ya de ahí salió la editorial. De hecho, fue curioso porque empezamos trabajando en digital. Sí. Y luego pasamos al papel. La gente pidió el papel. ¿Ah, sí? En una época, ¿no? Además era la época de los ebook, como se va a acabar el papel. Sí, sí. Pues no. Fue los propios clientes, oye, estaría bien sacarlo en papel. Y de ahí viene todo esto, porque de hecho, yo las ediciones no las hago en digital, porque la gente lo que quiere es la experiencia del papel. Es decir, estos libros no los podemos encontrar en libro digital. En ebook nada. O sea, nada de lo que sale de vuestra editorial. O sea, la gente que está en la logia sí tiene acceso a una aplicación donde puede leerlos en digital, pues si quiere ir de viaje y quiere leerlos. Pero yo priorizo la experiencia del libro, el libro como objeto. De hecho, las ediciones únicas son ediciones muy cuidadas, con un acabado especial, siempre en un papel con un tacto rugoso. Sí. ¿Me explico? O sea, busco la experiencia completa del libro y no que sea un objeto de consumo que te lo lees y te olvidas. ¿Pero tú crees que esto lo da al género? No sé si es mejor leer literatura de terror con un libro de papel que en digital, no lo sé. A ver, yo creo que sí que tiene que ser que va de la mano, porque además dentro de lo que es la novela de terror hay mucho, vamos a decir, que mucha afición por el libro como objeto. O sea, personajes que hablan de libros, bibliotecas viejas, no vetustas, llenas de volúmenes, tal. Entonces yo creo que va perfectamente la línea. ¿Y a ti de dónde te viene? Porque siempre me gustaba el terror. ¿A ti de dónde te viene la afición por el terror? Pues mira, esto es una curiosidad un poco tonta, pero tiene su gracia. Y es que yo era muy miedoso de pequeño. Era extremadamente miedoso. A mí me daba miedo ET. El amigo de los niños ya lo aborrecía. Entonces, la literatura de terror fue como la vacuna para empezar a perder mis miedos. O sea, enfrentarme a historias de terror, a personajes de terror, todo eso me ayudó a superar los miedos infantiles. Entonces ahí viene el gusto de esa tontería. Y yo te he preguntado antes porque habías elegido este barrio, pero yo creo que tiene algo que ver también con alguien que un día te vaticinó algo. Ah, sí, esa historia. Bueno, es que, claro, la elección no fue por eso, pero viene en paralelo, porque hay una historia muy curiosa detrás de la librería. Y es que hace muchos años, en un funeral familiar, mi tía, que tiene dotes de vidente, básicamente, bueno, pues me dijo, yo a ti en un futuro te veo como que vas a tener, no sé, una especie de librería, oficina, por el barrio de Canillas. Bueno, pero tú no estabas yo estaba lejos, vamos, muy lejos de eso. El caso es que pasaron los años y de repente, pues un día mirando en Idealista ya con la idea de buscar una librería, porque yo, claro, tenía los libros en casa. Al principio mandaba todo desde casa, el despacho era tu casa, el despacho era mi casa. Y aquello era un follón. Y claro, me iba a ir con mi novia y digo, no es plan de tener todo esto en casa. Entonces empecé a buscar la librería y encontramos un local que estaba muy bien, por el barrio de Prosperidad, un local pequeñito, porque claro, no queríamos muchos escaparates, sino simplemente un sitio donde tener los libros y ponerlos a la venta. El caso es que, bueno, vamos a ver el sitio, está estupendo, tal, y cuando ya nos fijamos en dónde está, cuál era la calle, resulta que es la calle Canillas. Una sensación de decir, madre mía. ¿Ha habido algún otro tipo de vaticinio? Pues mira, en esa línea sí, porque mi tía le vaticinó también a mi amiga que iba a tener un hijo. Y también pasó. Y también pasó. Entonces, fue una cosa tras la otra. Mira. ¿Cómo se gestiona el miedo en la literatura? Y lo digo porque si tú ves una película de terror, tienes la opción de apagar la tele, de cerrar los ojos, de ponerte con la almohada porque no quieres escuchar. ¿Cómo se gestiona el miedo en un libro? Pues cerrándolo. Además de cerrándolo, que es la opción más inmediata. Lo que pasa que es verdad que las cosas luego persisten en la cabeza. El tema está en que la literatura de terror, el miedo no es como el que te produce una película. De hecho, hay mucha gente que no lee terror porque tiene miedo a pasar miedo. A mí no me gustan las películas de terror. Claro, es que las películas de terror suelen ser desagradables. Al que le gusta el género es estupendo, pero al que no le deja muy mal cuerpo. La literatura de terror no. Es distinto. Bueno, a ver, luego hay subgéneros que buscan más el efecto de las películas de terror, pero la más clásica lo que busca es la atmósfera y el impacto final del giro revelador. Sí. Entonces, no es una sensación tan opresiva, tan angustiante, ni lo pasas tan mal. O sea, son ideas que además luego muchas veces te excitan la imaginación en el sentido de dices, ostras, qué interesante esta idea, ¿no? De hecho, muchas veces, lo que te decía de la presencia de lo sobrenatural, a veces luego no tiene que haber algo sobrenatural, sino que lo que buscan es cómo te ha generado esta sensación de que iba a pasar algo que es raro, ¿no? ¿Y qué es la literatura pulp?
Pues mira, eso es un subgénero Dentro muy de concreto dentro de la literatura fantástica. Bueno, más bien es que es un género estilístico, porque viene de las revistas pulp que se empezaron a publicar en América a principios de los años 20. ¿Vale? Como un medio de masas, un medio de literatura popular, se empiezan a hacer revistas muy coloristas, impresas en pulpa de papel, que era el papel más barato que había. Y de ahí el nombre de las revistas pulp. ¿Y qué pasa? Que en las revistas pulp es donde se origina toda la cultura popular que tenemos hoy en día. Indiana Jones, La Guerra de las Galaxias, todos estos blockbusters. O sea, ¿estos personajes son personajes de literatura pulp? Vienen derivados de la literatura pulp. De hecho, una autora pulp muy famosa, Leigh Brackett, fue guionista del Imperio Contraataca. Sí. O sea, te quiero decir, estaba íntimamente ligado. Entonces, toda la ciencia ficción, toda la fantasía, los juegos de rol, todo eso tiene su origen en las revistas pulp. Y los cómics también, de hecho. Superman, todos estos personajes tan clásicos tienen su origen ahí. Entonces, tenemos ahí como un nicho de literatura que a los que les gusta esto es una maravilla, ¿no? Claro. Tiene un montón de autores, de cosas curiosas por descubrir. Pero date cuenta que estás viviendo de tu afición. Sí. ¿No? O sea, le llamarás trabajo a lo mejor, pero estás viviendo de tu afición. Sí, efectivamente. A ver, todo trabajo Hombre, tiene claro, su parte de trabajo, claro, ¿no? claro, Y cuando hay que claro. hacer las cuentas yo me quiero tirar por un puente. Pero ese era el objetivo, yo poder dedicarme a algo que realmente me apasiona, porque ahí es cuando yo creo que la gente realmente da lo mejor de sí mismo, ¿no? Su mejor versión y aporta a los demás. ¿Hoy has escrito ya la carta diaria a los miembros Sí. del club? ¿Ya has escrito la carta? Ya la tengo escrita. ¿Y cuándo toca el próximo libro? El próximo libro, a ver, justo ahora estamos con los últimos días del que hay ahora mismo a la venta. Se cierra el domingo. O sea, el libro se está a la venta durante 2 semanas normalmente. Sí. Luego se cierra, vendo otras cosas, luego vendo el acceso a la logia y luego hay otro libro. Entonces el de este mes le quedan hasta el domingo medianoche. Es que me parece tan apasionante la historia de la literatura de terror como la historia de cómo consigue él que la literatura de terror llegue a la gente. Jorge, ha sido un placer enorme conocerte. Placer mutuo. Y compartir este ratito de radio. Muchísimas gracias. A ti. Hasta luego. Aquí.